¿Cómo Bueno, analizas el capítulo de lo que va a pasar dentro de un ratito en Buenos Aires, allí con la citación a Cristina? bueno, yo creo que la prueba de la vitalidad del espacio que representa cabalmente la presidenta Cristina Kirchner, y lo que se pone en acto ahora es la reacción de un sector importante de la ciudadanía frente a lo que es ya de manera absolutamente visible una persecución política contra la figura del expresidente, porque, insisto, la gravitación político-electoral de Cristina es superior. Está claro de que no, que tiene un nivel de prestigio y de aceptación social muy alto, y por otro lado, desde el punto de vista de la oposición, claramente representa intereses divergentes con el gobierno que está llevando adelante Mauricio Macri, que es de neto corte neoliberal. Las políticas que ha desplegado en estos primeros 4 meses así lo demuestran, y lo que hay es un acto de sostén a la figura de la presidenta y claramente resistencia al gobierno de Mauricio Macri, porque son proyectos antagónicos, pero vuelvo a insistir, en el marco de lo que es ya para todos una clara persecución política a la figura del expresidente y su funcionario más afín, en el caso de Kicillof, ayer también citado, por una causa que no tiene ni pie ni cabeza. Desde el punto de vista estrictamente económico no tiene sostén, y jurídico menos, porque en realidad lo que está acá observándose es que se le está dando formato jurídico a un armado de medios. O sea, no, por eso resulta bastante claro que no tiene sustentabilidad. Bueno, hay hoy información de gente que conoce específicamente el tema jurídico, el caso de Zaffaroni hoy en Página 12, que muestran que esto no tiene ningún sustento desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista político, y la finalidad no es para nada jurídica, sino política, erosionar la figura de la presidenta. Claro. ¿Vos entendés que pueda salir fortalecida de esta situación? Bueno, lo que se muestra claramente que todos los discursos acerca de la finalización del prestigio de Cristina, del kirchnerismo y de alguna manera lateralización que se hizo de la experiencia kirchnerista y de los representantes del kirchnerismo tanto en el Parlamento como en los territorios e incluso en los sindicatos, es falso. Sí, va a ser revitalizada en el sentido de que se pone visible para el conjunto, propios extraños, que la figura de la presidenta sigue siendo la más potente en términos políticos del universo de representación en Argentina. ¿Vos crees, Artemio, que no se ganó el año pasado pura y exclusivamente porque no fue ella como candidata? Claro, fue una decisión. La explicación fundamental de la derrota es en términos electorales, de candidaturas, pero bueno, son circunstancias. Pero de ninguna manera un proyecto político que despliega 12 años de permanencia muestra signos de agotamiento cuando hay apenas 2 puntos de diferencia con respecto al rival, que requirió la unidad de toda la oposición. Cuando un proyecto político se agota, en términos electorales no produce ningún efecto, digamos que es vapuleado electoralmente de manera plena. Lo que sucedió acá es que lamentablemente ninguno de los candidatos que estuvo digamos, puesto en la consideración pública a nivel nacional y en los principales distritos reunía la totalidad de la representación electoral que reúne la presidenta. Mm. Pero bueno, es así, son circunstancias. Sí, Artemio, volviendo a lo de hoy, vos varias veces mencionaste aquello de la persecución política. Sí. ¿Quiénes están detrás de esa persecución? Mira, yo creo que lo que fundamentalmente hay acá es un intento de daño de la figura del presidenta, fundamentalmente por los sectores económicos que están hoy dándole soporte al gobierno de Mauricio Macri. Está claro que el sistema de medios juega ahí opositores, ¿no? El sistema de medios está ahí, pero también hay comprometido intereses de bancos y sobre todo bancos transnacionalizados, empresas multinacionales, sectores vinculados a la producción agropecuaria, en particular exportadores, todos los que han sido beneficiados claramente en estos primeros 4 meses de Mauricio Macri. Si vos repasás todo lo hecho, no hay antecedentes de la recuperación democrática de un gobierno que ha transferido tanta riqueza hacia los sectores de poder y al mismo tiempo ha producido tanto daño social. 150.000 despidos, 1,5 millones de pobres, de los cuales 600.000 son indigentes. Hay una pérdida del poder adquisitivo
realizado hay un interesante trabajo que se lo recomiendo del CONICET, que encabeza Damián Pánico, que muestra que la pérdida de poder adquisitivo en estos 4 meses para el conjunto fue del 17% y para los sectores populares el 20% más pobre del 20%. Nunca hubo esa circunstancia en 4 meses de despliegue de un gobierno, por lo menos desde la recuperación democrática no lo hay, y yo creo que cuando vos analizás, el otro día analizábamos el impacto que tiene sobre la construcción. El mismo Gerardo Martínez ha dicho que sobre 450.000 trabajos que ellos monitorean desde el sindicato, se ha perdido el 11.6% del total, aproximadamente 50.000 puestos de trabajo en la construcción, la obra pública paralizada, encima de estos anuncios y 150.000 millones de pesos invertidos cuando no hay un peso todavía de la obra pública que no se realizaba. En fin, una serie de circunstancias que muestran el rumbo del gobierno, que ha reiniciado el ciclo, vamos a ver si puede, ¿no?, de mega endeudamiento que hemos vivido claramente, por lo menos 2 veces con intensidad, en 1976 con Martín de Dios y luego en los 90 con la asunción del menemato. Bueno, este es el tercer ciclo de mega endeudamiento, de políticas neoliberales que constriñen el mercado interno, baja salarial. Fíjate lo que pasó, actualizó jubilaciones y asignación universal con el 15%. Ya todas las consultoras, incluso las amigas del gobierno, dicen que en el primer semestre la inflación va a ser de por lo menos el 28%. O sea que licuó todo el aumento que dio para 6 meses en los primeros 3 meses. Es bastante impresionante lo que está pasando en términos de daño social, y bueno, lo que expresa esta movilización también es la dimensión de resistencia a este proyecto neoliberal. ¿Vos vas más allá de decir que solamente hoy se movilizan los militantes? ¿Crees que también hay gente que no ha militado para el Frente para la Victoria y que está allí apoyando la figura de Cristina? Hay una estrategia de medio diseñada claramente, lo que señalas es muy pertinente, pero yo lo vengo observando desde ayer, a identificar a aquellos que se están movilizando en defensa de la presidenta con la figura del militante. Para mí es muy reivindicable la figura del militante, pero si por militante se entiende lo que están involucrados de manera directa en la estructura política, no es verdad. Acá desborda claramente ese espacio y se moviliza gente común, gente que tiene en la figura de la presidencia una referencia de días que han vivido de manera digna y que ha modificado de manera positiva su vida cotidiana, no está recluido en el universo militante. Sí, entiendo. Artemio, ¿cuánto crees vos, desde tu mirada, por supuesto, que pudo haber erosionado la figura de la presidenta, independientemente de, en su momento, la oposición o grupos de medios, etcétera, sostener a tipos más comprometidos con episodios que se investigan relacionados con la corrupción, como Ricardo Jaime, Amado Vudú, y podríamos seguir con algún que otro personaje? Sí, pasa que hay mucho ruido de medios en este tipo de cuestiones. Yo no me voy a meter en cada una de las causas, pero la verdad es que tampoco porque han sido señalados de los medios hay que darlo por sentado de que son responsables. El caso de Amado Vudú, claramente creo que lo que se le está facturando ahí es más lo positivo de su acción, particularmente el diseño de la política de recuperación de las AFJP, que lo que pueda imputársele con respecto a su acción pública posterior. Pero de hecho, la figura de la presidenta no tiene erosión. Acordate que en 2011 había estado sacudida por el escándalo, la figura de la presidenta, por el escándalo de sueños compartidos, que ellos se lo adjudicaban directamente a ella. En el escenario previo a las elecciones de octubre, y la presidenta obtuvo más de 12 millones de votos. La figura de Cristina tiene la erosión que tienen 12 años de gestión y un involucramiento muy directo en estos 12 años, tanto como acompañando a Néstor como ella como presidenta, y los déficits que tuvo el despliegue de la política kirchnerista, que los tuvo. O sea que efectivamente hay asignaturas que deben ser revisadas, y en perspectiva claramente había problemas que solucionar, pero no por las marcas que pretenden, sobre todo el sistema de medios opositores, instalar acerca de la corrupción en el gobierno de Cristina. El tema de la corrupción durante el kirchnerismo, yo no niego de que haya existido, todo gobierno tiene problemas de este tipo, pero no era el problema central que se observaba cuando vos indagabas a la opinión pública. Artemio, muchas gracias por el contacto. Gracias por llamar, chau. Buen día. Artemio López, analista político, con su visión, por supuesto. Lógicamente eso buscamos, que cada uno tenga su perspectiva y